Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo la parte final del creepypasta, espero y les guste. Sin nada más que decir, comencemos con el creepypasta. Después de asegurarme de que Ángel estuviera bien lejos de las manos de Juan, yo me regresé corriendo de vuelta al mismo lugar donde estábamos antes. El miedo que sentía de descubrir que Javier no estaba vivo era indescriptible, pero aún así tenía que intentar por lo menos salvarlo. No iba a permitir que muriera en manos de Juan. No sé cuánto estuve corriendo de regreso, pero finalmente pude llegar otra vez al mismo lugar. Se me olvidaba mencionar que en la caseta abandonada encontré una linterna, así que eso me ayudaría a moverme entre la oscuridad. Me acerqué nuevamente al camino de terracería prendida la eterna y empecé a avanzar con cuidado, alumbrado para todos lados para ver si había señales de Javier, pero mientras iba avanzando Javier no daba señal alguna. Me empecé a preocupar puesto que temía lo peor. Avancé alrededor de unos 10 minutos cuando entre unos arbustos empecé a escuchar pasos. El miedo que sentía era indescriptible, no podía moverme, estaba preparado para lo peor. Cuando finalmente pude ver quién era me di cuenta que era Javier, el cual con dificultad se podía mover rápidamente. Me acerqué hacia él y le pregunté que si estaba bien. Javier me contestó con dificultad que no se encontrara nada bien y que Juan había logrado apuñalarlo en repetidas ocasiones en diferentes partes de su cuerpo, pero que sin duda alguna le dio batalla a Juan y lo dejó tirado inconsciente. Yo como pude intenté curarle la mayoría de sus heridas, pero necesitaba más ayuda. Mientras estaba curando sus heridas Javier me preguntó que dónde había dejado a Ángel. Yo le dije que lo había dejado en una caseta abandonada, pero que estaba a salvo y que ya había llamado a la policía, así que la ayuda ya venía en camino. Puede ver que Javier se logró tranquilizar cuando le di esa respuesta, ya que tenía una mirada preocupada al ver que ya no estaba Ángel conmigo. Como puede, coloqué uno de los brazos de Javier encima de mi hombro y lo ayudé a pararse con cuidado. Empezamos a avanzar entre la oscuridad, pero eso sí, siempre alertas por si Juan llegaba a aparecer. Ya estamos llegando a casi al final cuando de nada sentí un fuerte dolor en una de mis piernas, lo cual hizo que soltara a Javier y cayéramos al suelo. Cuando volteé hacia atrás no podía creerlo, Juan estaba ahí detrás de nosotros. Al parecer me había encajado su cuchillo en una de mis piernas, y este tenía una mirada y una sonrisa muy tenebrosa. Inmediatamente comenzar a retroceder y Juan nos dijo: pensaron que se iban a salvar, pues no creyeron mal, este lugar será su tumba de ustedes dos. Iré luego detrás de Ángel para asegurarme de que no vea la luz del día. Yo estaba que no hallaba qué hacer, me sentía acorralado y Javier, como estaba todo herido, no iba a ayudarme mucho, así que todo dependía de mí. Con la poca luz que tenía, con ayuda de la linterna, logré divisar un tubo el cual estaba tirado unos cuantos metros de mí. Como pude me arrastré, ya que el dolor que sentía en mi pierna era insoportable y podía sentir a Juan cada vez acercándose a mí con intenciones de asesinarme. Desde luego, cuando estaba a punto de llegar al tubo sentí nuevamente como Juan me encajó otra vez el cuchillo, pero esta vez en la otra pierna. Yo solté un grito de dolor puesto que no podía aguantar el dolor. Juan me sacó el cuchillo y esta vez encima de mí, y nuevamente como la anterior vez intentó encajarme su cuchillo en el corazón. Como pude intentaba detenerlo, pero cada vez sentía que iba perdiendo las fuerzas. Podía ver la satisfacción de Juan el ver que estaba perdiendo las fuerzas y que mi muerte sería lenta y dolorosa. Cuando el cuchillo estaba a unos cuantos centímetros de mi pecho, pude ver como algo golpeó a Juan en la cabeza. Era Javier, que con ayuda de una rama lo había golpeado. Como pude me lo quité de encima y agarré el tubo de metal. Cuando Juan intentó pararse lo volví a golpear. Puedes ver con la poca luz como Juan soltó unos dientes de la de su boca. Este dirigió su mirada hacia nosotros y cuando volvió a intentar atacarnos lo volvió a golpear en el estómago. Javier lo remató con otro golpe en la cara. Cuando este dejó de moverse nos volvimos a poner en marcha otra vez. Volví a colocar una mano de Javier sobre mi hombro. Íbamos avanzando nuevamente entre la oscuridad, pero algo dentro de mí decía que Juan no se iba a detener para nada, y en efecto no pasó mucho cuando nuevamente sentí que alguien venía corriendo detrás de nosotros. Al voltearme mirar vi que era Juan otra vez. Como pude empujé a Javier hacia un lado y con el tubo de metal lo volví a golpear, pero Juan me logró dar otra puñalada en el estómago, lo cual hizo que cayera al suelo. Cuando Juan normalmente intentó abalanzarse encima de mí para encajar el cuchillo, yo con una piedra enorme se la aventé a la cara, lo cual hizo que de igual forma soltara su cuchillo. Nuevamente me volví a poner de pie, volví a tomar el tubo de metal y con todas mis fuerzas lo comencé a golpear. Cuando nuevamente dejó de moverse tomé a Javier, no sin antes tomar de igual forma el cuchillo y comenzar a correr. Esta vez, como podíamos los dos, corremos lo más rápido posible para alejarnos, pero sabíamos que por las heridas no llegaríamos tan lejos y en efecto
No llegamos tan lejos, ya que nuevamente Juan iba detrás de nosotros. Me sorprendía mucho como el ver que no se daba por vencido y por supuesto el ver resistía a todos los golpes que le dimos. No había más opción, había que asesinarlo. De igual forma era la única opción que se me pasaba por mi mente. No pasó mucho cuando unos cuantos metros Juan nuevamente nos embiste a los dos, pero esta vez iba en contra de mí, y de en contra Javier, y como era el esperase nuevamente solté el cuchillo, pero a unos cuantos metros de donde yo había caído pude verlo, así que como pude me arrastré lentamente, ya que debo emitirlo, mis piernas me dolían debido a las apuñaladas que me había dado. Juan solo nos veía, reía maliciosamente. Este nos dijo con una voz muy burlona: son un par de inútiles, ya dense por vencidos, este es su destino, aquí van a morir así como murieron los demás que se crían la gran cosa humilándome, pero al final terminaron masacrados por mí, así que es inútil que peleen los dos. Yo ya estaba a unos cuantos centímetros del cuchillo cuando sentí que Juan me tomó el brusco y me embotó fuertemente. Este nuevamente se puso encima de mí, no sin antes ponerme un cuchillo en la garganta, no sé de dónde de ellas lo sacó, pero era evidente que tenía más de uno. Este me dijo: ya date por vencido, no lo entiendes, tu destino es morir aquí en mis manos. Como te dije, tú nunca me hiciste nada, pero tampoco me defendías, así que por ende mereces morir al igual que los demás. Yo le dije lo siguiente: estás en un gran error, ya que mi destino no es morir en tus asquerosas manos, al contrario, el que se va a morir es otro. Juan puso una cara de confundido y sin que este pudiera de accionar le encajé el cuchillo en la mitad de su boca. Este puso una cara de dolor y de inmediatamente se quitó de encima mío y tiró el cuchillo que tenía en la mano. Rápidamente me abalancé en contra de él y comencé a apuñalarlo con todas mis fuerzas. Juan solo gritaba y se retorcía del dolor mientras lo apuñalaba con el mismo cuchillo con el que había asesinado a todos mis amigos. No sé cuántas puñaladas le había dado hasta ese momento cuando Juan logró atinar a decir: espera, espera, espera. Yo paré de apuñalarlo y me la quedé viendo. Quería oír que estaba a punto de decirme. Este me dijo: no es lo que había planeado, no va de acuerdo a mi plan. Tú, Javier y Ángel deberían morir, este no es el final que había planeado. Yo me acerqué y le dije: aquí está tu final, y le corté el cuello. Juan inmediatamente puso sus manos, pero era en vano, ya que en cuestión de minutos este dejó de moverse. Finalmente había muerto. Me levanté del suelo y me le quedé viendo por unos cuantos minutos. En mi mente solo pasó una sola cosa, lo cual era: finalmente todo terminó. Tiré el cuchillo al suelo, me dirigí a donde estaba Javier, el cual todo este tiempo solo estaba observándolo. Ayudé a pararse y nuevamente comenzamos a avanzar, pero esta vez sin miedo alguno, ya que finalmente toda esta pesadilla había terminado. Avanzamos como alrededor de unos 30 minutos cuando lejos podemos distinguir las sirenas de una patrulla que se iba acercando hacia nosotros. Cuando estaba cerca de nosotros y nos vieron, rápidamente se detuvieron. Uno de los oficiales se nos acercó y nos preguntó que si estábamos bien. Yo solo atinar decir que no estábamos bien. Fue lo último que recuerdo antes de desvanecerme. Cuando desperté estaba en el hospital y, como era de esperarse, mis padres estaban a un lado. Inmediatamente se acercaron a abrazarme y me preguntaron que cómo estaba. Yo les dije que bien, aquí un poco adolorido. En eso entra el médico, el cual me dice que tuve mucha suerte, ya que ninguna de las apuñaladas que recibí en mis piernas tocó alguna arteria importante, ya que si hubiera tocado una arteria ahorita no estaría vivo. Cuando el médico se fue le pregunté a mis padres que cómo estaban los demás. Me dijeron que estaban bien, que pudieron localizar a Ángel a tiempo y detenerle la hemorragia, y en cuanto a Javier se encuentra estable, ya que sus heridas no eran muy graves. Eso sinceramente me llenó de felicidad, ya que pude salvar a dos buenos amigos de morir esa noche. Pasaron los días y finalmente pude salir del hospital. En el transcurso de los días en las noticias no dejaban de pasar nuestro caso, ya que éramos tendencia en todos lados. Mientras estaba en el hospital cientos de reporteros querían entrevistarme, y no solamente a mí sino a los demás, pero yo siempre los rechazaba, que no me encontraba bien todavía como para dar una entrevista. Pero lo bueno de todo esto es que finalmente toda esta pesadilla llegó a su final y mis amigos que murieron ahora están descansando en paz, y que yo, Ruth, Jesús, Ángel, Yesenia y Javier nos hicimos más unidos y que siempre estaremos juntos. Si te gustó